Bueno, pues nos vamos con el último proyecto de este showroom. Es Escama, lo presenta Javier Marín, que, como no podía ser de otra manera, tiene COVID, ¿eh? Aunque lo veis ahí tan saludable y tan lozano, y como siempre digo, insultantemente joven, pues aquí está para dejar constancia de que este showroom se produce en tiempos de pandemia, ¿no? De todas formas, también está por aquí Javier, que es el jefe del grupo de investigación, con lo cual también todas las preguntas que podamos hacer también pueden estar por ahí. Así que, Javier, sin más, Escama, este proyecto, a diferencia de los dos anteriores, viene de un grupo de investigación, como acabamos de decir, y es un proyecto muy interesante, que ya está levantando muchísimo interés en diferentes industrias, así que es innovación pura y dura. Vamos a escuchar a Javier. Javier. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Yo sí te oigo, Javi. Vale. Sí. Bueno, Eso. Muchas gracias por el día de hoy, ¿no? Por poder presentar este proyecto. Los anteriores han dejado, pues Amelia y Germán habéis dejado el listón muy alto. Entonces, bueno, pues voy a exponer desde aquí, desde casa, mi proyecto, que es como ha tocado, como a mucha gente, supongo, en esto últimamente. Y bueno, es el proyecto, como comentabas, Carlos, el proyecto Escama, que proviene de la Universidad de Zaragoza y del grupo de investigación Hidro. Y como decías, está José Javier, el director del grupo, está por allí también para poder charlar con vosotros en persona. Cambiando un poco de tercio, ¿no? Respecto a los proyectos anteriores, normalmente escuchamos hablar de Industria 4.0, de Internet de las Cosas, pero en este Internet de las Cosas, en esta interconexión entre máquinas, bueno, pues ¿dónde están las personas? ¿No? Es lo que nos preguntamos desde Escama. Pues resulta que 3 de cada 5 trabajadores han tenido o tendrán lesiones articulares por movimientos repetitivos, por manipulación de cargas a nivel nacional, pero esto representa también lo que ocurre a nivel global, a nivel europeo, a nivel global, ¿no? Entonces, en este sentido, en este contexto, y desde la prevención de riesgos laborales, las evaluaciones ergonómicas pues, son una herramienta clave para reducir estas cifras. Y como dice este testimonio, las evaluaciones ergonómicas pues, tienen problemas importantes, sobre todo relacionados con el tiempo que requiere aplicarlas, realizarlas, y derivado de ese tiempo, pues esa dificultad para llegar a implementar mejoras en los puestos de trabajo y que eso tenga una repercusión en la salud de los trabajadores. Entonces, en este contexto, ante esta problemática, es donde nace el proyecto Escama, que es una herramienta digital centrada en las personas para reducir lesiones articulares y para ahorrar costes. Desde Escama utilizamos tecnología de captura de movimiento, que es una tecnología pues, que se basa en sensores que se colocan sobre el cuerpo, como vemos aquí en esta imagen, y es portátil y se lleva, pues, en este caso, al entorno productivo. Y lo que hacen estos sensores es trasladar el movimiento del ser humano, en este caso del trabajador, a un modelo humano virtual. Lo que hace es objetivar el movimiento. ¿Qué hemos conseguido? Pues hacer que esta medición la pueda hacer el técnico de prevención en pocos minutos y sin interferir en la producción. Pero ¿qué pasa? Que sigue ocurriendo, ¿no? Ya lo hemos conseguido hacer rápido, lo hemos conseguido hacer de manera efectiva dentro de la planta, pero sí, esto produce muchísima información. Entonces, lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años es desarrollar un método ergonómico propio para traducir toda esta información a una puntuación interpretable y científicamente validada. Una puntuación que al final acaba en un semáforo en el que podemos ver este tipo de mapas de riesgos, donde ver cada parte del cuerpo si tiene un riesgo aceptable o no. Y por tanto, esto nos lleva al técnico de prevención a tomar mejores decisiones relacionadas con la salud de los trabajadores. Y precisamente en este punto de toma de decisiones es donde se incorpora el estudio de escenarios. Esta herramienta permite hacer simulaciones que anticipen las posibles mejoras que pueden hacer los técnicos de prevención para mejorar esa salud. Se pueden estudiar qué efecto va a tener una rotación entre puestos de trabajo, qué efecto va a tener la mejora de la herramienta. Supongamos que ahora compramos una herramienta que pesa menos para el trabajador, pues qué efecto en términos objetivos va a tener. ¿Qué pasa si ahora hay una persona muy alta, muy baja? Cambios de percentiles, bueno, pues también podemos saber qué impactos va a tener. Nuevos productos que hay en el mercado, como los exoesqueletos pasivos que se están
implantando en algunas empresas, pues ver qué efecto tiene todo esto antes de aplicarse. Así que al final lo que conseguimos es reducir a un 30% ese tiempo de medición e informe para liberarlo para este estudio de escenarios e implementación de mejoras tan importante para centrarse en lo que nos importa, que es la salud. ¿A quién nos dirigimos? Bueno, pues ya lo adelantábamos, pero concretamente nos dirigimos a servicios de prevención, que se dividen en ajenos, empresas que dan servicio a otras empresas, y servicios de prevención propios en aquellas empresas que los tienen por ser empresas de mayor volumen. Y el objetivo de Escama, en el caso de los servicios de prevención ajeno, es proporcionar una tecnología que mejora el servicio porque permite proveer más valor. En cambio, en los servicios propios, esta tecnología permite una mejora interna, reducir costes, reducir bajas tan importantes, reducir absentismo, mejorar la productividad por la satisfacción, por la retención de talento. Y este panorama se cumple a nivel global. Esta división entre ajenos y propios con matices ocurre a nivel global, que es el mercado a donde nos dirigimos. Y entonces, gracias a este programa de Helpdesk Aragón, hemos desarrollado un modelo de negocio basado en el renting flexible, en el que el cliente alquila la tecnología y el software y la cuota depende del número de estudios que requiere mensualmente. Ellos se acompañan de una consultoría digital especializada para aquellos puestos de trabajo pues, más complejos que requieran pues mayor precisión. Con ello, que establecemos una relación a largo plazo y un modelo escalable. Frente a los competidores, bueno, pues frente a los competidores destacamos por ciertos factores, como pueden ser la objetividad en la evaluación, la simplicidad para crear informes, el ahorro de tiempo, pero pues yo querría destacar este valor post-evaluación que comentábamos, este estudio de escenarios que se puede hacer después de esta evaluación para llegar a la salud del trabajador. Detrás de este proyecto hay un equipo de diferentes perfiles, pues de ingeniería, de prevención de riesgos laborales, de ergonomía, de ingeniería de diseño, de medicina, de finanzas. Y nos gusta decir que cada evaluación ergonómica pues, tiene más de 10 años de investigación detrás, porque, como adelantaba al principio, proviene de la Universidad de Zaragoza, del Grupo de Investigación Hidalgo, donde se han realizado pues, diferentes publicaciones, diferentes tesis doctorales en las que se basa este proyecto, y también se ha testeado con clientes que ya algunos de ellos ya se han adherido a esta modalidad de renting y estamos viendo una aceptación por parte de los mismos en este modelo. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos hoy? Bueno, pues hoy nos encontramos con una tecnología completamente desarrollada y funcional, unos objetivos de mejora de esta tecnología, unos objetivos de mejora continua a corto plazo y a medio plazo. Preveemos para 2023 que podamos conformarnos como spin-off, vamos a salir de la estructura de la universidad para podernos conformar como spin-off y a partir de 2025 poder abordar otros mercados. ¿Y qué buscamos? Bueno, pues buscamos financiación, necesitamos aumentar el equipo y conseguir una inercia de usuarios, pero sobre todo buscamos encuentros con clientes, servicios de prevención, estos actores que comentábamos, ¿no? Servicios de prevención ajenos, servicios de prevención propios y también pueden ser tecnológicas que nos ayuden a escalar de manera más ágil en este proceso. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme, aunque sea de esta forma virtual, y por ayudarnos a crear empresas saludables. Bueno, y también querría agradecer, por supuesto, al programa Helpdesk, que bueno, nos ha dado la oportunidad de compartir el proyecto con muchísimos profesionales, con tutores, mentorías, y eso ha hecho que el proyecto pues, pudiera tomar una forma mucho mejor, y no solo el proyecto, sino que también nos ha aportado a nosotros muchos conocimientos, y yo creo que es importante remarcarlo. Así que muchas gracias. Wow, bueno, pues ahí está, Escama, nada más y nada menos, ¿no? Está muy chulo, muy bien. ¿Preguntas por ahí? Seguro que hay un montón de preguntas. ¿O no? ¿Alguna pregunta por aquí? En digital podemos ver también, bueno, mejor vemos ahí a Javier, si sale alguna pregunta por ahí. Dale, Carlos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, soy Carlos Lapuerta de Ara Health.
Oye, yo al grano de lo que es el clúster, ¿cómo va el negocio? ¿En qué situación estáis? ¿Estáis ya facturando? ¿Tenéis previsto facturar? Pues un poquito para saber la madurez de vuestro proyecto. Gracias. Pues el proyecto, la verdad que desde que empezó en el programa pues ha crecido bastante. Hemos conseguido ya cerrar y firmar algunos contratos con algunas empresas y nuestro objetivo ahora pues es poder aumentar el equipo y poder contar con un equipo relativamente estable, ¿no? Con el que poder crecer y todo ello en base a unas tecnologías que pues llevaban mucho tiempo, ¿no? Desarrollándose dentro del grupo de investigación y que son la base y el conocimiento y el corazón de todo esto, vamos, de todo el proyecto. Y bueno, ojalá se pueda pues contar con socios, con partners y crecer de la manera más mejor posible, ¿no? Escalar bien, como nos decían en las clases. Muy bien, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿En digital hay alguien que se anime por ahí? ¿No? De momento no. Javier, yo sé que te... Sí, por ahí, venga. Bueno, te va a resultar famosa, o sea, famosa, conocida esta voz. Sí, bueno, soy José Javier Marín, que es el coordinador del grupo de investigación que ha impulsado esta iniciativa. Realmente, como bien ha comentado Javier, llevamos 10 años trabajando en esta tecnológicamente y en eso, pues bueno, hemos logrado romper ciertas dificultades y barreras que, desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues se requería, ¿no? Es decir, tener un sistema suficientemente fácil para que los propios técnicos de prevención, colocando los sensores a los trabajadores, que los trabajadores pues no les supiera, digamos, algo incómodo, con unos datos que fueran realmente potentes y decisivos. ¿Qué ha aportado la iniciativa de Heltech Aragón, con la que realmente estamos satisfechos porque el problema que teníamos era el reto, digamos, de la innovación, de poder llegar realmente al mercado? Es decir, actualmente las colaboraciones que veníamos haciendo eran colaboraciones con la universidad y con los técnicos de la universidad, pero ahora era el momento de externalizarlo para que, digamos, personas distintas a nosotros pudieran utilizar la tecnología y la pudieran hacer real. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de ergonomía digital, estamos subiendo un escalón tecnológico respecto a lo que se hace ahora. Y el reto desde el punto de vista de negocio, hablando digamos, con claridad en el lenguaje del escenario en el que estamos, el romper era precisamente subir el escalón de los costes que a día de hoy la empresa está asumiendo por una ergonomía tradicional. Al pasarla a la ergonomía digital, los costes suben. El reto es demostrar que con esa subida de coste, el valor añadido que se aporta es muy, muy superior respecto a la inversión que estás añadiendo a la que actualmente lo haces. Estás involucrando a los servicios de salud de la empresa porque los propios médicos pueden tener información no solamente, digamos, de cuál es el puesto de trabajo al que se tiene que incorporar el trabajador cuando ya su lesión pues se ha recuperado, sino los límites funcionales a los que el puesto de trabajo le exigen. Desde el punto de vista de producción, pues puede hacer simulaciones sin tener que otra vez que capturar y, por lo tanto, cualquier cambio en producción pueden ver el impacto musculoesquelético de los trabajadores y, por supuesto, en los servicios de prevención que tienen que velar por la salud de los trabajadores para evitar lesiones. Entonces, el salto que hemos logrado es tener un modelo de negocio a través del renting tecnológico en donde las empresas que estén interesadas en el tema con inversión virtual cero, prácticamente con un mes de implantación, ya pueden entrar en operación con todos los servicios de modo de alquiler, de tal manera que tienen un retorno de la inversión prácticamente a los 2 meses o 3 meses de funcionamiento. Darle forma a esa innovación de llegar al mercado es lo que, bueno, pues agradecer
todas las consultas y todo lo que nos ha aportado estos meses a tres. Gracias. Ojo, que me lanzo a la piscina y digo que para todos los servicios de prevención que estén escuchando esto es ventaja competitiva, de aquí a nada. Ojo, ahí queda, que quede grabado y dentro de un año lo vemos. ¿Hay una pregunta en digital? ¿No? ¿Al final ya no? Vale. Bueno, pues nada, Javier, no sé si hay algo más que quieras contarnos. Momento final de a quién nos dirigimos, qué le pedimos, qué estáis esperando en este momento con fuerza para que nos escuchen y que den respuesta. Sí, pues muchas gracias. Bueno, pues como poco ha dicho Javier, tenemos un producto funcional, queremos escalar y ir hacia una ergonomía inteligente y una salud laboral inteligente, no solamente evaluaciones ergonómicas, también evaluación del trabajador con este tipo de tecnología, que la información pueda moverse a través de todos los diferentes actores que hay en la prevención, no solo los técnicos de prevención, sino todos los sanitarios que puedan tener esos requerimientos del puesto de trabajo, que pueda llegar esta información a gerencia para que tenga un impacto también en la rentabilidad de la compañía tan importante para cambiar esa cultura que hay actualmente de invertir en prevención solo por cumplir la norma. Y en este sentido, pues nos gustaría, como un poco venías diciendo, ¿no? Poder hablar con servicios de prevención que puedan integrar esta ventaja competitiva y también con otras entidades, otras formas como pueden ser tecnológicas que puedan impulsar y ayudarnos a escalar como socios de ir de la mano, ¿no? Así que nada, simplemente agradecer de nuevo todo el apoyo recibido desde Helpdesk Aragón y desde todos los que estéis allí. Muchísimas gracias, Javier.